Nacida en París en 1932, Elena Poniatowska llegó a México siendo apenas una niña, huyendo de la guerra. Sin saberlo, ese viaje la llevaría a encontrar no solo un nuevo país, sino el sentido de su vida. Dejó atrás su lengua y su mundo para abrazar a México desde lo más profundo. Y fue aquí donde descubrió su vocación: escuchar. Desde el periodismo, comenzó a acercarse a las historias de quienes pocas veces son escuchados: mujeres, estudiantes, trabajadores. Su obra más emblemática, La Noche de Tlatelolco, retrata el movimiento estudiantil de 1968 en México, convirtiéndose en una memoria viva de uno de los momentos más dolorosos del país. A lo largo de su trayectoria, ha sido reconocida con grandes premios, como el Premio Cervantes en 2013, pero su mayor legado está en su mirada humana, cercana, profundamente empática. En Reinventándonos, celebramos a una mujer que hizo de su vida un acto de escucha y de amor, porque reinventarse a veces es aprender a contar historias que el mundo necesita recordar. Hola, bueno, pues soy María Rojo y estamos en nuestro programa Reinventándonos. Y hoy nada menos con una escritora que es todo para nosotros, pero para todo América y para todos los lugares del mundo, porque es nada menos que Elena Poniatowska. Escritora, una periodista luminosa, y estamos aquí en su casa también luminosa, llena de preciosas orquídeas. Elena Poniatowska. Elenita, ¿cómo estás? Mira, qué ilusión a la gente que yo vi hacer unas entrevistas que me maravillaron siempre por aquella güerita que se ponía a preguntarles cosas que decía, eso es lo que yo les quisiera preguntar. Admiro todos tus libros, como ya lo sabes. Participé en una película en que tú escribiste, en De Noche Vienes, escribiste uno de los cuentos. Y te podría decir qué significas para todo el mundo, pero qué significas en especial para los mexicanos, eso lo sabes tú. Entonces, tú que nos cuentes este programa que se está viendo mucho en televisión mexiquense, tiene la particularidad de que le ha gustado mucho a la gente. Tenemos un buen rating y hemos entrevistado gentes tan maravillosas como tú. Y que les platiques, porque se trata de decirle a la gente todo lo que se puede hacer mientras uno vive. Y aquí, bueno, nada más con ver tu casa llena de libros, llena de alegría de vivir, llena de flores, llena de cosas bonitas, llena de tus recuerdos que quieres. Yo conocí a Kitsi, a tu hermana, mucho, y veo que la tienes por ahí, ¿no? Y todo, que nos cuentes para empezar. Yo sé que muchos sabemos, mucho te queremos y muchos sabemos tu historia, pero un poquito reduciendo así, que nos digas cuándo llegaste, cómo lo hiciste, a pesar de cuándo conociste el idioma, cuándo empezaste y cómo hablar el español, y cómo fue que dijiste, quiero ser periodista, porque yo me imagino que empezaste primero de periodista, así fue. Entonces, que nos cuentes todo eso. Y aquí tenemos pues a Elena Poniatowska. Bueno, mi madre nos trajo, mi madre se llama Paula Amor. Bueno, en realidad se llamaba María Dolores de Amor, pero su padre se llamaba Pablo, entonces todo el mundo le dijo Paula o Paulette. Desde niña, ella nació en París, era de las familias que se fueron con Porfirio Díaz y que se fueron a Biarritz, donde por primera vez, cuando llegó Porfirio Díaz a Europa llegó a Biarritz, ¿no? Ella vivía en una pensión que se llama Toquiona y allí estuvo hasta que se casó con un polaco muy guapo que tocaba el piano. Los polacos son buenos músicos. Sí, cómo no. Que se llamaba Juan Poniatowski, mi padre. Y de los dos, en 1900, nosotros, mi hermana y yo, llegamos a México en 1942. Yo tenía 10 años en 1942
y nos dijo, vivíamos con nuestros abuelos, yo los quise mucho. Yo no me di cuenta que no volvería a ver a mi abuela, lo cual pues fue una enorme tristeza. Y Porque ellos se quedaron. bueno, obviamente ellos Sí. eran europeos. Mi abuela se llamaba Elizabeth Sperry Crocker, Elizabeth. era norteamericana, y mi abuelo se llamaba Andrés Poniatowski y era francés de origen polaco. ¿Y tú llegas a los 10 años a México sin saber el español? Bueno, claro, obviamente no sabía nada. Yo ni siquiera sabía que era mexicana, o que mi mamá era mexicana. Yo creí que mi mamá era francesa, hablaba muy bien francés. Bueno, era su idioma materno el francés, porque es de los porfiristas que se fueron a Francia, sí. Y entonces llegaste y aprendiste aquí a hablar el español. Aprendí con las nanas, yo decía yo vide y decía... ¿Cómo decías? Yo vide. Yo vide. Ah. En vez de yo vide, decía ciudad, decía nadie. Yo dije nadie hasta... Ahorita tengo 92 años, creo que los dije hasta los 90 años. Nadie, Sí. es nadie. Esa fue una de las cosas muy, muy ricas que se sentía cuando hablabas y hacías tus entrevistas. Bueno, es que me dijeron, no sé, dice, Guillermo Aro, mi esposo, me dice, oye, ¿cómo dices que dices? Nadie, no niña, es nadie. Así, hablaba, yo aprendí el español en la calle. Bueno, Decía un montón de groserías que no voy a repetir aquí por respeto. Bueno, y luego, ¿cómo decides ya escribir? ¿Lilos Kikos fue tu primer novela? No, uno nunca toma decisiones. No. La vida te hace tomar unas decisiones. Yo entré al periódico Excelsior siendo muy Sí. joven. Me entré casi de un día para otro por una circunstancia así, porque le caí bien al director de Sociales. Ah, de Se llama Sociales. Eduardo Correa. Él estaba enojado porque él tenía una periodista, amiga suya, la periodista estrella, y le quería dar un golpe, porque ella se casó con Alberto Gironella, un gran pintor sí, mexicano. claro. Y él se enojó de eso, y entonces quería que cuando regresara Bambi de su viaje, Bambi. se encontrara con que había otra periodista que él había contratado, que era yo. Entonces empecé a hacer las entrevistas más o menos parecidas a las que hacía Bambi, a buscar los mismos personajes, a Diego Rivera que había pintado desnuda a mi tía Guadalupe Amor, y parecía una paletita color de rosa, y para que no hubiera duda de que era ella, era un desnudo. A mí me parece, ahora pienso que era casi, se veía como una niña, o como una, y entonces decía, yo soy la poetisa Guadalupe Amor. Y estrenó en el Palacio de Bellas Artes ese cuadro muy grandote, lo estrenó Miguel Alemán. Ninguno de ustedes había nacido, y lo estrenó, y entonces Guadalupe Amor, que era muy protagónica, Ella era poetisa. se paró al lado del cuadro y le dijo, señor presidente, más que un retrato del cuerpo, es un retrato del alma. Entonces el presidente le dijo, ay, pues qué alma tan rosita tiene usted, porque pues, era una paletita color de rosa. Yo creo que no había ahí mucha sensualidad, pero causó escándalo y sobre todo lo causó en la familia Amor, que todos eran, su hermana de Pita era de las damas de San Ángel.
enseñaba jardines y casas de San Ángel a todos los gringos que venían a México o las gringas que querían ver cómo era San Ángel. ¿Cómo eras? Elenita, entonces casi entras como en una... Eras como una periodista, pero entraste como en la parte de sociales. Yo entré, todo el mundo, las mujeres todas por obligación entraban a la sección B, que era la sección de sociales. Era una sección de mujeres. Y luego, ¿cómo te hiciste tan importante? Que tú dices, y lo vimos, porque yo sí lo vi, entrevistaste a Diego Rivera, la entrevista de Carlos Fuentes todavía la recuerdo. Sí, sí, pero entonces después empecé a entrevistar. En primer lugar pensaron que yo estaba entrando allí, MMC, mientras me caso. Que mientras me casaba, para entretenerme hacia eso. Y entonces después ya me pasaron a una sección que era la sección política. Sí. Y entonces te interesas en la política y escribes. Yo leí, estudiando en Jalapa, leí Lilos Quicos. Es lo primero que yo leí de ti. Pero eso no es nada político. No, es simplemente son los cuentos estos la preciosos. Historia de una niña. Sí. Y luego ya empecé a escribir pues varios ¿Cuándo libros. empiezas a escribir política? Escribí en 1968, que Sí, fue claro. un libro, lo de la noche de Tlatelolco. Sí, que ahí estuvimos. Y que hablas de mi amiga Margarita Isabel, con la que yo estaba. ¿Qué? Hablas de mi amiga Margarita Isabel, que Sí, participó en el era libro. una Ahí actriz estaba yo que con yo ella. quise muchísimo. Yo también, una amiga Sí. inolvidable, la que más extraño. Ajá. Actriz. Ajá. Por cierto, no trabajó en De Noche Vienes, pero trabajó en casi todas las películas de Jaime Sí, Maussan. yo la quiero mucho. Yo también, y la Sí, extraño era mucho, linda. como su hijo. Bueno, y entonces, pero ¿cuándo empiezas a tomar esa participación política de la que todos estamos tan orgullosos y de la que te ha acompañado siempre? No, simplemente no empecé, simplemente, no empecé, simplemente cuando pasó la matanza, la masacre de Tlatelolco, yo escribí, fui muchísimo a Lecumberri, a la cárcel. Ya había yo ido porque me había escrito una carta un preso pidiéndole que lo fuera a visitar. Me había explicado cómo tenía que apuntarme en la lista de visitantes, cuáles eran los horarios, y resultó que le caí bien al general Martín del Campo, director de la cárcel, y me dijo que yo podía ir cuando quisiera. Yo iba con una grabadora que era casi, me alargó el brazo porque era pesadísima, y me dejaron pasar la grabadora. Entonces empecé lo mejor para un escritor, para alguien que quiere escribir y sobre todo conocer un medio que no es el suyo y obtener relatos de vida. No hay nada mejor que un preso, nada mejor que alguien privado de su libertad, porque te quiere contar su fabulosa vida de verdades, su fabulosa vida de mentiras. Entonces fue muy bonito ir a ver a cada preso, poder entrar. Yo los tenía que ver en el polígono. Sí. Las celdas eran una tras otra. Me acuerdo que iba una señora muy trillonetas que se llama Dolores Olmedo, Uy, sí. la del Museo Anahuacalli. Olmedo. Ella iba a ver
a un preso que ella amaba y era muy bonita. La puerta de salida a la libertad se llamaba la puerta de distinción. Sí. Así se Yo ahí llamaba. filmé La Panda. Y entonces ya Revueltas ahí. seguí yo a Revueltas, claro que lo vi allí en el Apando, Ajá. lo vi, bueno, lo vi preso. Sí. Él estaba apandado y a él lo apandaban a los presos que no querían saludar la bandera temprano en la mañana. Por ejemplo, Alberto Lumbreras y Demetrio Vallejo eran ferrocarrileros. Del cual escribiste después Dijeron, el libro, yo no voy a saludar a la bandera porque no la veo, no la puedo ver. Entonces, ¿por qué me voy a parar así a saludar algo que yo no puedo ver? Al momento de izar la bandera, está desde su celda o desde la crujía en la que había muchísimos presos, pues él no veía la bandera. Entonces lo castigaron en una celda de castigo. Que yo conocí. El general sí. se llama Martín del Campo. Y yo ese general, no sé, me tuvo confianza y me permitió. Y yo creo si alguno de ustedes quiere ser escritor o quiere ser periodista, no hay nada mejor que ir a la cárcel a escuchar relatos de vida, que te cuenten cómo cayeron, por qué cayeron, qué les pasó. Eso es muy importante. Conocer a las personas, como con Sí. Jesús Apalancares, no muy posterior, pero también Jesús, conocer así. ella era otro personaje, Sí. pero era una mujer, una soldadera en la Revolución Yo sé. Mexicana. ¿Estuvo en la Guerra de los Cristeros? No. Que ¿Estuvo en la Guerra de los Cristeros, Jesús Apalancares? ella estuvo mucho tiempo, bueno, me estás preguntando si estuvo Sí. en la guerra. Ella. ¿En cuál guerra? No, en la Guerra de los Cristeros. ¿Cuándo No, es cuando ella Jesús nunca estuvo. Apalancares te No, cuenta? no tiene nada que ver No con te los cuenta de eso. cristeros. Es la Revolución Mexicana. Ajá. Y te contaba de eso. Es un personaje que me gusta mucho, Jesús Ay, Apalancares. gracias, qué bueno. Muy bonito y uno de tus libros que a mí me gusta más. Creo que hacía falta como hacerlo, ¿no? Que hacerlo en cine, que lo conozca todo el mundo. Entonces, pero también haces algo sobre sobre Vallejo haces algo también, pero ya muy posterior. No, casi, pero no es Fernando Vallejo. No, no es Fernando, pero es Vallejo. Demetrio Vallejo, Demetrio. el ferrocarrilero. Sí, que Fernando estuvo en el Vallejo era 68. un colombiano que vino a vivir a México. Sí. Oye, ¿y qué además de que ya hiciste todo, que ya ganaste todos los reconocimientos de todos los países de habla hispana y además trabajas y te conocen en Estados Unidos y ¿cuál es de tus libros el que más han cambiado otro idioma, han traducido otro idioma? No, pues varios libros. Sí, pero yo no vine a hacerle publicidad a mis libros. O propaganda. Pero yo quiero que la gente lo sepa. Entonces, no, bueno, no sé, pero bueno, escribir un libro pues es un proceso largo. Yo soy ante todo periodista, le debo Sí. muchísimo al periodismo de México, le debo mucho a la enseñanza en la sala de redacción y le debo muchísimo a la gente que me ha confiado, que ha respondido a mis preguntas. Sí. Empiezas en Excelsior, Sí. en el que era maravilloso, ¿no? Sí, sí. La parte cultural de Excelsior. Sí, leíamos la mucho. parte cultural, pero también la política. Ya empecé en 1953 o 53, y de ahí y luego me cambié al Novedades y ya he seguido toda la vida. Toda la vida. Y ahorita estás escribiendo también. Sí, Escribes claro. ahorita. Ujú. Sí. Y aparte de lo que estás haciendo como periodista, ¿estás haciendo novela o algo ahora? ¿Estoy qué? ¿Que estás haciendo novela? Sí, sí, claro. Claro. ¿Y por qué no se lo platicas a la gente? Mira, este programa, nosotros lo hacemos, se llama Reinventándonos, y es
no sé por qué lo ha agarrado principalmente para las mujeres, cuando no es para las mujeres y los hombres, que pueden llegar un momento en que no sepan ya para dónde irse en la vida. Y qué tanto ofrece la vida a cualquier momento, a cualquier edad, para poder disfrutarla. ¿Y cómo la disfruta alguien como tú? ¿Cómo disfrutas la vida? Escribiendo, por supuesto. Bueno, en primer lugar, yo tengo 10 nietos. Mi nieto Cristóbal se va hoy, toma el avión para ir a la India. Tiene ese privilegio. Sigo de cerca sus vidas. Me interesa mucho porque son jóvenes. Una Inés Aro, es actriz de teatro, le gusta mucho, es buena, es joven, lo hace muy bien y todos tienen una carrera, todos, y además no son antipáticos, no son chocantes, no se creen la divina garza y bueno, no tendrían por qué creerse. Y me dicen abue. Sí, abue. No abue. Es muy diferente, así hemos entrevistado a algunas gentes muy importantes, escritores también muy importantes, que hemos entrevistado a escritores también muy importantes, no hablan de la familia, como tú hablas de tus hijos, de tus nietos, de tu madre, de tu padre y hasta de tus abuelos. Creo que eso es más de una mujer escritora, como has llegado tú a ser. Sí, bueno, fíjate que yo tengo una enorme pasión por mi madre, porque ella se llama Amor, la tía Guadalupe Amor Pita era su prima hermana, es decir, el papá de Pita Amor era hermano de Emanuel Amor y de Pablo Amor, que eran los de mi familia, eran todos hacendados, se fueron a Europa, se educaron en Stonyhurst, en Inglaterra, no querían a Emiliano Zapata. Una vez yo dije que Emiliano Zapata era un héroe extraordinario y a nadie le gustó de mi familia que yo dijera eso. Entonces era otro camino, otra manera de ser.